De actualidad. Es una alegría, un placer, como siempre, hablar de nuevo, recibir en Radio Sefarad a Concha Díaz Berzosa, vicepresidenta de Amical de Mauthausen y otros campos y de representante de las víctimas de los nazis en nuestro país. Hola, Concha. Hola, Raquel, ¿qué tal? Muy bien, encantados de volver a oír tu voz aquí en Radio Sefarad, aunque no sea en nuestro maravilloso Shoah con letra de mujer, pero este curso merece, por supuesto, toda nuestra atención. Les hablamos de un curso que organiza la UNED, que lleva el título de Víctimas del Nazismo, en el que Amical de Mauthausen, por supuesto, está implicado. Sí, es un curso que, yo creo que es interesante porque es la primera vez que se hace a nivel nacional un curso de estas características, ¿no? No porque esté solamente la Amical, sino porque se habla de lo que son las víctimas del nazismo, ¿no? También se va a hablar, por supuesto, de la especificidad de la población judía, pero el tema de la deportación republicana siempre se queda un poco descolgado, ¿no? Y creemos que es importante que dentro del contexto de lo que son las víctimas, una cosa es la Shoah como destrucción del pueblo judío y otra es las diferentes víctimas del nazismo, de los distintos colectivos que sufrieron la persecución de los nazis, pues yo creo que es importante conocerlo, ¿no? Es un curso abierto a todos, se realiza, cuéntanos cómo puede la gente acceder a víctimas del nazismo. Bueno, es un curso de la UNED, es un curso abierto, se va a dar también en online, tanto en directo como en diferido, porque hay mucha gente que o no vive en España o en las horas que se da, que es principalmente por la mañana y por la tarde, del 23 al 25 de septiembre, pues no podrían estar viéndolo online, ¿no? En directo. Y es un curso que está dirigido en general a los estudiantes, pero también al público en general, ¿no? Entonces yo creo que por eso es interesante y merece la difusión, ¿no? Está dirigido por la profesora, la catedrática Alicia Altet, la catedrática de Historia de la UNED, y está coordinado por Juan Pedro Rodríguez, que es profesor también de la UNED, y se celebra en forma presencial en Fuenlabrada, ¿no? También participa las personas, la directora del centro del CTIF de Madrid Sur, participa también Samuel Bengio, que es el presidente de Yad Vashem en España, Jessica San Román por el Centro Sefarad de Israel, y también se va a hablar de un tema, Alicia Altet, también se va a hablar de un tema que yo creo que también es un poco desconocido, y es los republicanos españoles en los gulags soviéticos, ¿no? Mira, eso es un tema que se ha tratado poquísimo, o sea que suma interés a este curso que por supuesto les recomendamos. Y que ¿cómo está estructurado, Concha? Pues el primer día son sesiones de 2 horas. El primer día es el lunes el 23, es la conferencia de apertura, que es Alicia desde las 4 de la tarde hasta las 6, Alicia Altet con José Luis Romero, que es profesor también de la UNED. Y luego de 18 a 20 estará Rosa Torán, que fue vicepresidenta de la Amical y doctora en Historia, y yo creo que es una de las grandes expertas en la deportación, ¿no?, republicana. El martes 24, desde las 10 hasta las 12, estará Enrique Garriga, que es el presidente de la Amical, explicando un poco cuáles los objetivos de la Amical y por qué se fundó y cuál es la necesidad hoy de tener esta asociación. Luego hay una mesa redonda de 12 a 2 de la tarde, en la que yo participaré con las víctimas, con familiares de las víctimas, en este caso con Inma González, que es la actriz, ¿no? La representa, sí. La actriz que representó la voz del abuelo, ¿no? Que su abuelo fue deportado y sobrevivió a Mauthausen. Y Judy Miralles, que también fue nieta de un superviviente, Mauthausen, y bisnieta de una persona que no sobrevivió, ¿no? Luego de 6 a 8 irá Benito Bermejo, hablando un poco de los itinerarios
que sufrieron los deportados republicanos a los campos nazis, y luego ya después interviene ya Clara Isabel García Suelto, que es la directora de la biblioteca, sí, y Jessica San Román, hablando un poco de cuál es la Shoah, ¿no? y cuál es la historia realmente de la persecución de los judíos, y presentando, supongo, la biblioteca del Holocausto. Y el miércoles, por último, a las 10, Luisa Lordache, que es la especialista en los gulags soviéticos, hablará de los republicanos, porque claro, tenemos un poco la idea de que a los gulags fueron las personas españolas que estaban en la División Azul, ¿no? Que los cogieron prisioneros el Ejército Rojo, pero no fue así. También hubo republicanos españoles, ¿no? Que por disidencias con el Partido Comunista o en general, ¿no? Pues fueron también a parar a los gulags. Y luego ya de 12 a 2 ya termina Juan Pedro Rodríguez hablando un poco de su investigación, porque él tiene un tío abuelo que fue deportado, sobrevivió al campo de Dachau, ¿no? Porque claro, hablamos principalmente de Mauthausen porque fue, digamos, el grueso de los españoles, de los republicanos españoles, los que sufrieron este campo, pero hay otros campos y otros puntos de la represión que también son importantes mencionar, como lo que apuntabas acerca de la represión soviética y los terribles gulags. Concha, ¿se puede cuantificar la deportación española? Las víctimas españolas de los nazis. Más o menos, o sea, sabemos que son alrededor de... Nosotros tenemos contabilizados alrededor de 9.200, ¿no? 9.200 con nombres y apellidos, ¿no? Es difícil que sepamos nunca las cifras exactas, ¿no? Primero porque la deportación en una primera fase, principalmente los que fueron deportados en la primera época, desde el 40 al 42 a Mauthausen, sí que se pueden contabilizar fácilmente porque fueron deportados desde los campos de prisioneros, ¿no? De guerra. Entonces, ahí ya cuando entraron en los campos de prisioneros sí que les tomaron la afiliación, los nombres, etcétera, ¿no? Que esos son los que están mejor, de alguna forma, mejor documentados. Y luego ya cuando fueron deportados, pues arrastraron esa historia, ¿no? de identificación. Pero claro, luego ya cuando empiezan a ser capturados en la resistencia o empiezan a ser trasladados o son también cogidos en sabotajes en las empresas de la organización TOT, pues muchos de ellos pasan por prisiones y van a sufrir deportación, pero hay otros que desaparecen en la prisión. No van a ser fusilados, pero tampoco van a ser deportados, ¿no? Uh-huh. Y eso pues no nos permite saber cuánta gente fue realmente deportada, ¿no? Uh-huh. En el caso de las mujeres es más complicado, uh-huh, porque las mujeres generalmente cambiaron al estar en la resistencia, cambiaron sus identidades por nombres de clandestinos, ¿no? Y fueron al ser detenidas daban esa identificación, con lo cual si no han sobrevivido es difícil, o no tenían gente conocida que sobrevivió, es difícil saber la identidad de esas mujeres, ¿no? Entonces, realmente, pues bueno, eso es lo que pasa realmente con todos los otros colectivos. O sea, no es especial lo que pasa con los republicanos. También es imposible saber cuántos judíos fueron asesinados. Claro. O sea, sí, eso es normal, ¿no? Sí, te pedía una cifra, ya sé que no es lo importante no es la cifra, pero bueno, te pedía una cifra para que nuestros oyentes se hicieran una idea de la dimensión de esta deportación, que no es pequeña, y eso ha permitido que nos des unos datos muy interesantes, por ejemplo, acerca de estas mujeres que como decías, cambiaron de identidad y que no se las puede, a lo mejor no les ponemos nombres, pero que sabemos que estuvieron. Y es algo que caracteriza a estos deportados, Concha, su lucha constante, ¿no?
Sí, bueno, realmente ellos fueron deportados por ser luchadores antifascistas, ¿no? O sea, decir que no primero van al exilio, claro, cuando la República pierde la guerra en el 39, salen al exilio en Francia. Y allí, pues ya sabemos el comportamiento de las autoridades francesas que los encierran en los arenales, ¿no? Luego hubo una especie de movilización, claro, porque Francia sabía que iba a haber guerra con Alemania, ¿no? Entonces, en esa movilización hubo mucha gente movilización porque, claro, también había que suplir a todos los hombres franceses que iban a ir al frente, ¿no? Entonces, hubo una especie de movilización forzada o tal para salir de los campos y apuntarse en unidades militares, ¿no? Que eso es lo que hicieron, pues se estima que alrededor de unos 60.000, ¿no? 60.000 republicanos se van a apuntar en general a todas estas compañías, ¿no? Y esas compañías, las que van a estar justo cuando la invasión de Alemania a Francia, van a estar en lo que es el norte de Francia, van a ser capturadas, ¿no? Van a ser capturadas y van a ser los prisioneros de guerra. Los españoles que estaban en otras compañías de trabajadores que estaban en el sur de Francia y que formaron parte de lo que fue la Francia de Vichy, la Francia libre, pues van a ser desmovilizados, ¿no? Y los van a meter otra vez en lo que es en los campos arenales, los campos de concentración franceses del sur, y los van a otra vez y ahí muchos de ellos se van a escapar. Y van a formar lo que es la resistencia, ¿no? Van a formar parte de la resistencia. La resistencia francesa ya sabemos que es un mito, ¿no? O sea, es decir, la mayoría de los miembros de la resistencia francesa eran de otras nacionalidades, ¿no? O sea, es decir, eran gente que estaba exiliada por su comportamiento antifascista frente a la Europa que en aquel momento, en el año 39 y el año 40, prácticamente toda Europa estaba invadida por los alemanes, ¿no? Entonces, sí, por su condición de judíos o por ambos, ¿no? O por ambas cosas, sí. Efectivamente. Sí. O sea, se estima que en el año 39, cuando va a ser el exilio de los españoles, que había 150.000 judíos en Francia, ¿no? Huidos, efectivamente, de Alemania, de Austria. Sí, apátridas. Sí, apátridas, ¿no? Entonces, claro, eso ha añadido a muchos antifascistas que no estaban de acuerdo pues con Italia, etcétera. Estaba Mussolini. Es decir, que estamos hablando de un momento en que Francia, de alguna forma, convergen todos los antifascistas de todos los países. Entre ellos, claro, los republicanos españoles, ¿no? Cuando les detienen, pues lógicamente los detienen como militares. Pero ahí Vichy, el gobierno de Vichy, les quita el estatuto de militar, ¿no? Y al quitarles el estatuto de militar, ya es población civil. Entonces, lo primero que hacen los alemanes es preguntar a España qué hace con esos españoles, porque España era aliada, ¿no? de Alemania. Y a España responde que no hay españoles fuera de la frontera, con lo cual van a empezar en el año 40 las deportaciones, ¿no? De esos señores que tenían que estar en campos de prisioneros de guerra van a ser deportados como población civil a los campos concretamente a Mauthausen. Pero claro, hay muchos. Lo que quiero decir es que los españoles fueron realmente luchadores antifascistas, primero aquí en la guerra de España a favor de la Segunda República, y luego en Francia, que de alguna forma van a luchar contra el ejército alemán, o si se van a quedar en la Francia, lo que es la Francia libre, van a participar en la resistencia francesa y van a ser también detenidos. La mayoría de los resistentes, en el año 42, 43, 44, van a ser fusilados, ¿no? O sea, los que son deportados, desde mi punto de vista, son privilegiados, porque la mayoría son fusilados, ¿no? Por los alemanes. Les pillan haciendo sabotaje, etcétera, ¿no? Luego también en el año 44, cuando Alemania ve que está perdida la guerra, lo que hace es, de alguna forma, todas las prisiones francesas, que había multitud de resistentes y de gente opositora, los van a deportar, ¿no? Entonces, entre ellos va a haber muchos españoles también, ¿no? Vaciando las prisiones hacia la deportación, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro del conjunto de todos los opositores
políticos contra el régimen nazi que había en Francia, estaban los republicanos. Claro. Uh-huh. Concha, lamentablemente de tanto en tanto tenemos que dar noticia del fallecimiento de uno de estos españoles republicanos víctima de los nazis. Sucede lo mismo con los sobrevivientes judíos del Holocausto, ¿no? de la Shoah. Nos estamos quedando sin los que pueden testimoniar de propia voz cuántas personas, cuántos republicanos españoles, cuántos presos en los campos nazis hay todavía vivos que puedan... Pues nosotros calculamos que hay nada más 3 o 4, o sea, realmente, y en condiciones de que ahora mismo, hace unos, en agosto falleció una resistente, Conchita Ramos, en Toulouse. O sea, es decir, ya prácticamente no queda nadie, ¿no? O sea, es decir, 3 o 4 personas que puedan testimoniar ya es muy complicado, ¿no? Bueno, el último le hicieron una entrevista en un informe semanal, que es Juan Aznar, pero ya no podemos contar con el testimonio de los supervivientes, no solamente en el caso de los republicanos, sino en cualquier otro colectivo, ¿no? Lo que nos tenemos que quedar es con sus testimonios que están grabados, les han hecho multitud de entrevistas, muchos tienen memorias y muchos también, pues hay muchas asociaciones que de alguna forma mantienen la memoria de la deportación, ¿no? Sí. El caso de los judíos Yad Vashem, etcétera. Es decir, que yo creo que por el hecho de que no haya supervivientes, que es ley de vida al fin y al cabo, sí, no se pierde, ¿no?, la memoria de lo que fue la destrucción en este caso del pueblo judío, del exterminio, podríamos decir, del pueblo judío, y luego el intento de aniquilar también otros tipos de colectivos simplemente porque no cumplían los requisitos del pueblo ario, ¿no? Entonces, yo creo que todas esas asociaciones tenemos una obligación de mantener la memoria por la que luego los supervivientes lucharon, ¿no? Uh-huh. Y luego recordar, pues hitos tan importantísimos y tan emocionantes como que los que liberan París son españoles, son republicanos españoles, o esa pancarta sí, en el frontal del campo de Mauthausen de los españoles antifascistas saludando a las fuerzas que entran a liberar el campo, ¿no? Esos hitos, como decimos, que conectan a España también con la democracia, ¿no? Con la democracia y con la lucha contra los nazis. No sé si quieres añadir algo más, Concha. No, simplemente que la gente que pueda meterse para seguir el curso, yo creo que va a ser muy interesante y que podamos de alguna forma continuar este curso en años venideros. Y muchas gracias a vosotros por vuestra atención y por vuestro cariño. Como siempre, enorme. No se puede cuantificar. Hoy que te he estado preguntando por muchas cantidades y números. Muchísimas gracias, Concha, y hasta muy pronto. Muchísimas gracias a vosotros.